Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos a Aveo Nation. Hoy les traemos un video muy especial, ya que con este ya tenemos 5,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. De verdad que 1,000,000 de gracias a todas las personas que se han suscrito, y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete aquí abajo y dale like. De verdad que al igual le debo dar 1,000,000 de gracias a todos nuestros seguidores, tanto en Instagram como en Facebook. Jamás me imaginé que iba a tener una tremenda receptividad de parte de ustedes. He estado leyendo todos sus comentarios, he estado leyendo todas sus dudas. Sé que hay muchísimas personas que me siguen en mi canal que tienen muy poco conocimiento o casi nada de conocimiento acerca de nuestros Chevrolet Aveo, y que bueno, he tratado de lo más que pueda, al igual que ustedes, he aprendido con el pasar de los tiempos, tanto de cosas mecánicas como cosas que pueden servirnos a nuestros Chevrolet Aveo. De verdad que vuelvo y les repito, les mando 1,000,000 de gracias a todos. Hago estos videos no es solamente para mí, sino para todas las personas que puedan serles de utilidad. Puede ser tanto de ahorita o como para el futuro. A continuación, en este video les voy a presentar algunos tips que no debemos hacer en nuestros Chevrolet Aveo. Otro de los errores más comunes que cometen los propietarios o los dueños de los Chevrolet Aveo es el mal uso o el uso incorrecto de los espejos retrovisores, tanto laterales como el central. Esto debido a que he notado que mucha gente no lo saben utilizar de la manera correcta. ¿Qué es lo que está pasando? Como verán aquí en el video o en la imagen, la mitad de nuestro espejo está apuntando hacia el lado de aquí de la carrocería. Esto no se debe hacer. Recuerden que nosotros tenemos un punto ciego. ¿Cuál es nuestro punto ciego? La que nosotros no vemos por estos lados, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de utilizar los espejos retrovisores laterales? De esta manera. Agarramos, movemos un poquito el espejo y tratamos de ocultar lo más que se pueda la parte de la carrocería. Lo movemos. Como verán, ya no vemos la carrocería de nuestro Chevrolet Aveo, y fíjense que aquí tenemos una mejor vista hacia atrás de lo que llamamos nuestro punto ciego. En este caso estamos viendo más el paredón que tenemos aquí a nuestro lado, ¿correcto? De igual manera, como verán aquí del lado del pasajero o lado del copiloto, el espejo retrovisor lateral está mal ubicado. Como verán, la mitad del espejo está apuntando hacia la tonería o hacia la parte de la carrocería de nuestro Chevrolet Aveo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Debemos arrimar el espejo lateral más hacia afuera, que nos ayude a ubicar mejor el punto ciego de nuestro lado derecho. Como verán la diferencia, ya movimos o empujamos el espejo más hacia afuera y ya tenemos una mejor vista de nuestro lado lateral derecho, o el lado del pasajero o del copiloto. Siempre es importante tener los espejos mirando hacia afuera para que nos ayuden a ver el famoso punto ciego. Al igual que los espejos retrovisores laterales, debemos saber cómo utilizar de manera correcta el espejo retrovisor central. ¿Cuál es esa manera? Sencillamente, fíjense que nos guiamos con el marco del espejo, lo movemos un poco y como verán, tenemos una vista perfecta de una vista hacia atrás de nuestro Chevrolet Aveo. Vamos a tratar siempre de que todo este marco del espejo retrovisor abarque todo el vidrio trasero de nuestro Chevrolet Aveo. Otra cosa de las que no debemos hacer en nuestro Chevrolet Aveo es que a la hora de que ustedes vayan a trabajar con electricidad o lo que nosotros llamamos electroauto, ya sea para cambiar la pantalla de nuestro radio reproductor, ya sea que necesitemos sustituir algún bombillo quemado de nuestro clúster aquí del aire acondicionado, de nuestro clúster aquí del tablero de la pantalla central.
o a la hora de manipular cualquier cosa mecánica en el motor, en la parte delantera, en todo lo que tenga que ver relacionado con el motor, todo lo que tenga electricidad. Es muy importante, por favor, primero que nada, desconectar los bornes de la batería. Siempre es aconsejable desconectar los bornes de la batería, ya que a la hora de que por lo menos ustedes estén manipulando un cable o estén manipulando varios cables, esto es para evitar crear un cortocircuito o simplemente quemar algún componente electrónico de nuestro Chevrolet Aveo. Otro de los errores más comunes y más preocupantes que yo me he dado cuenta a lo largo de muchos años que yo llevo manejando, y esto lamentablemente lo veo casi a diario, es que la mayoría de los conductores, cuando se van a estacionar en el hombrillo o en la orilla de una autopista o de una carretera, nunca encienden las luces de emergencia. Esto es muy importante, que cuando ustedes se vayan a estacionar, ya sea que ustedes se están quedando accidentados, sufrieron algún problema de su vehículo o de su Chevrolet Aveo y necesitan estacionarse urgentemente, ya sea en la autopista o en la carretera o en alguna calle, es muy importante activar las luces de emergencia. Como verán, aquí en nuestro Chevrolet Aveo está ubicado las luces de emergencia. Por favor, utilícenlo cada vez que ustedes necesiten estacionarse, ya sea en el hombrillo o en la orilla de una carretera, en la autopista o en alguna calle que sea muy transitada y que ustedes necesiten maniobrar para poder estacionarse rápido. Otra cosa que no debemos hacer los propietarios de los Chevrolet Aveo que tienen radioreproductores de pantalla con cámara de retroceso o cámara de reversa, es que no nos podemos confiar siempre en la cámara de retroceso porque está ubicado en la posición central. Cuando ustedes vayan de retroceso o de reversa en su Chevrolet Aveo, siempre utilicen, aparte de la pantalla central, utilicen los espejos retrovisores laterales, ya que esto nos ayuda a ver nuestro famoso punto ciego. Siempre que ustedes vayan de reversa, utilicen también los espejos retrovisores laterales, porque así pueden evitar golpear a alguna persona, algún objeto o a su efecto algún otro tipo de vehículo. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like y suscríbete aquí en la parte de abajo si aún no lo has hecho. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que me siguen, a todos mis seguidores en Facebook, en Instagram y por supuesto aquí en YouTube a mis suscriptores. Quiero que revisen aquí en la parte de abajo, les voy a dejar una lista de repuestos para nuestros Chevrolet Aveo, ya que a la hora de que ustedes necesiten alguna pieza, algún repuesto, puedan ubicarlo más fácilmente. De igual manera quiero darles un eterno agradecimiento a mis patrocinadores, a Social Chaos Media Agency desde Valencia, Venezuela, a la gente de RuggedTire.com desde Florida, Estados Unidos, y a la gente de Underblue Radio desde Argentina, el cual ellos tienen música electrónica las 24 horas online totalmente gratis. Puedes escucharlo desde tu celular o tablet a través del app en Google Play. Descárgalo ahora. Gracias y nos vemos en la próxima. Este video es presentado por Underblue Radio desde Argentina, Rugged Tire Cover desde USA, Social Chaos Media Agency desde Venezuela, Jeep Nation 4x4, Aveo Nation.